Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este lunes 22 de abril retomaron la discusión del dictamen que dará paso a la creación del denominado Fondo de Pensiones del Bienestar. De esa manera, el gobierno podrá utilizar sin resolución judicial de por medio al menos 40,000 millones de pesos de cuentas individuales no reclamadas, que se aseguró correspondían a trabajadores con más de 70 años y que son cotizantes del IMSS y del ISSSTE. El objetivo, integrar ese fondo para incrementar el monto de futuros pensionados. Así que los mensajes estuvieron dirigidos a los cuentavientes de las Afores. Los representantes de Morena, PT y Partido Verde les pidieron que confíen en que este cambio habrá de beneficiarlos y dijeron estar padeciendo manipulación en los medios y por parte de las bancadas opositoras respecto a los alcances de esta reforma, rechazando que se encuentren en riesgo los ahorros que en las Afores ascienden a 6 billones de pesos. En contraste con discursos hacia los mismos cuentavientes, la oposición señaló que se trata de una reforma equivalente a un robo, una confiscación, y que amerita ser desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo ese alegato, diputados del PAN, PRI, PRD y MC adelantaron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad y antes en la sesión presentaron mociones suspensivas que no prosperaron. Argumentaban que una reforma de esta naturaleza requería de consulta a los potenciales afectados y que además no se respetó el proceso de deliberación democrática y parlamentaria requerido. Aprobada por mayoría simple, es decir, con los votos de al menos la mitad de los asistentes a la sesión +1, la reforma fue modificada en el Pleno con 2 reservas para precisar, entre otros procedimientos, el de notificar al titular de una cuenta no reclamada un año antes de que cumpla 70 años, que de mantenerse en esa condición, esos recursos serán canalizados al Fondo de Pensiones. Vamos a esa crónica. En la sesión ordinaria del lunes 22 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, luego de que se desahogaran más de 230 reservas impulsadas por diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias. Su propósito es recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que le sean aportados. Será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario. Las Afores, las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice. Fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales. Es importante destacar que el decreto que hoy discutimos no reforma el sistema de cuentas individuales que manejan las Afores, pero sí busca beneficiar a quienes tienen su ahorro en dichas cuentas, complementando el monto raquítico de la pensión que éstas ofrecen. Hablan mucho de cuentas no identificadas. ¿Y por qué el gobierno no se pone las pilas para encontrarlas antes de quitar el dinero? Miren, tienen CURP, número de seguridad social, tienen la identificación fiscal. ¿Por qué no le preguntan al SAT cuál es el domicilio fiscal? ¿Por qué no le preguntan al IMSS cuál es el domicilio del último patrón? Si el gobierno se pusiera las pilas, te identifica el 90% de esas cuentas no identificadas. Esta propuesta de reforma pretende arrebatar el fruto del esfuerzo de toda una vida laboral de miles de mexicanos y mexicanas, las Afores. El problema con esta nueva iniciativa es claro: confisca el ahorro de los trabajadores mayores de 70 o 75 años, enviándolos a un fondo de pensiones del bienestar junto con sus subcuentas de vivienda. Según ellos, estos Afores se van a destinar para cubrir faltantes del gobierno. Totalmente falso, pues la iniciativa garantiza que su único uso será complementar las pensiones. Es falso también que los trabajadores a los que corresponde este derecho
se van a quedar sin recurso porque van a ser expropiados. Se garantiza totalmente en esta reforma que en el momento que ellos lo dispongan van a poder hacer uso de sus ahorros. Efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027 y para que sepan que tenemos razón, solo van a recibir el 30% de su salario. ¿Por qué no iremos con el dictamen? Porque no es una reforma de gran calado. No abarca al 100% ni de los pensionados ni de los cotizantes. No abarca una modificación de gran calado en las aportaciones patronales que puedan beneficiar de raíz a lo largo de lo que puedan dar los rendimientos en su pensión. Si una persona no hace el trámite para su Afore, ¿no sería mejor preguntar por qué no han podido cobrar su dinero o por qué no entregárselo a sus familias? ¿Por qué forzosamente quieren acelerar la salida del dinero en mayo? ¡Qué curioso! Robárselo pues y así llevar a sus bolsillos o gastárselo en su campaña presidencial, comprar votos, coaccionar voluntades, es decir, quieren que siga la corrupción. El martes 23 de abril, en sesión solemne, las y los diputados conmemoraron el bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y el bicentenario del federalismo mexicano. Se dijo desde la mayoría de Morena que la de 1824 es un documento que sentó las bases de nuestro sistema político jurídico y que los constituyentes de entonces se inspiraron en la Constitución de Cádiz, la de Apatzingán y la Carta Magna de Estados Unidos. Soberanía, federalismo y división de poderes conforman ese legado que, de acuerdo con las intervenciones de la oposición, debe hacerse valer porque el tema del federalismo implica la forma en que tienen lugar las relaciones intergubernamentales, los procesos de transformación de la administración pública local, siguiendo criterios de democratización, transparencia y cumplimiento de responsabilidades. El decano de esta Cámara, diputado Augusto Gómez Villanueva del PRI, sostuvo que a punto de concluir las labores de la legislatura, debía intentarse un balance en el que se admita, eso dijo, que la democracia que nos ha conducido a este templo de la libertad hoy enfrenta su mayor crisis. En contraposición, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena, señaló que otro es el problema y que este radica en el hecho de que ahora la Suprema Corte ha construido la tesis de que la Constitución puede modificarse por la interpretación a la luz de un bloque de principios jurídicos que los jueces pueden atraer con sus sentencias, advirtiendo que eso debe cambiar. Más allá de divergencias con respecto a las rutas a seguir, lo construido en 1824 y su vigencia fue subrayado por todas las voces, incluyendo la de la presidenta diputada Marcela Guerra, quien nos recordó que el debate sobre el régimen federal sigue siendo la aspiración de lograr la conjunción entre un gobierno federal fuerte y vigoroso con gobiernos estatales y municipales igualmente sólidos y fortalecidos. Vamos a la semblanza de esa sesión solemne. La Cámara de Diputados realizó una sesión solemne el martes 23 de abril, con motivo del bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y del federalismo mexicano, donde participaron diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios. Una Constitución consagra principios, pero también anticipa realizaciones. Una Constitución es el cúmulo de vivencias de un pasado compartido, las más de las veces fortuito y desolador, y lo corrige, lo recompone y lo transforma y lo presenta como el mundo por venir. Que durante estos 200 años nuestras constituciones han sido como peldaños que escalamos en la permanente búsqueda del mejor México y la mejor nación. El 31 de enero de 1824 fue promulgada el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, documento fundamental para la organización del Estado independiente. El Acta Constitutiva definió los elementos que hasta el día de hoy sustentan los pilares del sistema político mexicano. Primero, la conformación de la República con estados libres y soberanos. Segundo, el federalismo. Tercero, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El 24 de enero
de 1824 como una respuesta a los problemas políticos de organización y administración de la reciente nación mexicana, se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana por parte del Congreso Constituyente. Este Congreso estaba integrado por miembros con marcadas ideas federalistas. El sistema federal plasmado en la Constitución de 1824 representó un cambio fundamental en la forma de gobierno, brindándonos la libertad de gobernarnos a nosotros mismos, a través del equilibrio entre autonomía y unidad nacional, permitiendo que las diferentes regiones y culturas de México coexistieran y se desarrollaran. Como mexicanos y mexicanas, es importante reflexionar sobre el significado del federalismo y la importancia de la Constitución de 1824. De aquí surgieron el Partido Conservador y el Partido Liberal. Sin embargo, quiero mencionar que si bien quien encabezó la discusión por la parte, si así se quiere decir, moderada, era nada menos que Fray Servando Teresa de Mier, él daba argumentos que a estas alturas siguen siendo de peso en la discusión política. Fray Servando no estaba por una república centralista, esto es muy importante comentarlo. La Constitución es el antecedente y el parteaguas de un México post-independiente. Y a través de este manifiesto es como se fija la organización política de nuestra nación, que todavía hasta el día de hoy, viven en los principios de libertad e independencia de nuestra nación. Los padres de la patria dieron una visión innovadora para el surgir de México. Los principios que quedaron plasmados desde entonces son la soberanía nacional, la forma de gobierno republicana y representativa. El supremo poder de la federación se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Es decir, el poder no le pertenece a un solo individuo, pues este presenta una coordinación, de modo que no exista supremacía de uno sobre el otro. Posteriormente, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, emitió un mensaje. Podemos decir que si bien el debate sobre el régimen federal fue determinante en 1824, 200 años después, sigue siendo un asunto que gravita de forma relevante en el alma de esta república. Está en pie la aspiración de lograr la conjunción entre un gobierno federal fuerte, vigoroso, con gobiernos estatales y municipales igualmente sólidos y fortalecidos. En la sesión ordinaria de este martes 23 de abril, las y los diputados aprobaron el reglamento sobre cómo desplegar y concretar una de las atribuciones de trabajo parlamentario: honrar a personajes ilustres, instituciones y sucesos históricos con inscripciones en el muro de honor de esta Cámara. Es una tradición de 200 años, de manera que esa pared emblemática está a punto de ser rebasada en su capacidad. De ahí que 3 legisladores presentaron iniciativas que fueron la materia para el dictamen avalado esta vez: Miguel Sámano Peralta, Sonia Rocha Acosta y Jorge Arturo Espadas Galván. Por unanimidad, con el aval de los 7 grupos parlamentarios aquí representados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara sometió a consideración del Pleno este nuevo reglamento para las inscripciones con letras doradas en el recinto legislativo. La idea es tener claras las situaciones en que se puede promover a un personaje o a una leyenda para colocarlo en el muro de honor, y cómo y cuándo concretar su incorporación bajo el entendido de que se trata de un nombre o una situación que a todos nos significa. Además, en el apartado de efemérides, recordaron a Nicolás Bravo, el héroe del perdón, así lo llamaron, quien luchó en diversas ocasiones bajo órdenes de José María Morelos y Pavón. Al triunfo de la República en 1824, fue vicepresidente durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Fue testigo y partícipe de la independencia de México, defensor de la patria, y es que una vez que Agustín de Iturbide se coronó emperador,
Nicolás Bravo lo denunció y luchó a favor de la República. En 1854, cuando estaba a punto de iniciar la Revolución de Ayutla, se negó a convencer a los habitantes del sur de unirse al movimiento convocado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Murió el 22 de abril de ese año y fue declarado benemérito de la patria. Su nombre, por cierto, se encuentra inscrito aquí en las letras de oro en el muro de honor de este recinto. Vamos a la crónica de esa sesión. En la sesión ordinaria del martes 23 de abril, se aprobó por unanimidad de 380 votos el dictamen que expide el reglamento para las inscripciones de honor en el recinto parlamentario y reforma el artículo 262 del reglamento de ese órgano legislativo. A que en las últimas 4 legislaturas ha habido un incremento importante en estas iniciativas por parte de las y los legisladores, que se turnan precisamente a la comisión que dignamente presido, que es la Comisión de Régimen. Tan solo en esta 65 legislatura hemos recibido más de 100 propuestas de este tipo, lo cual representa el 30% de todos los expedientes que se reciben en dicha comisión. El trabajo parlamentario tiene diversas vertientes, entre las que se encuentra la posibilidad de honrar a personajes ilustres, instituciones y sucesos históricos que han contribuido a la grandeza de nuestro país. Precisamente, una de las formas en que el Poder Legislativo Federal les rinde homenaje es a través de las inscripciones en el muro de honor de la Cámara de Diputados, el cual cuenta con una sólida tradición de 200 años. Posteriormente, en el apartado de efemérides, las y los legisladores, con motivo del día 22 de abril, conmemoraron el aniversario luctuoso de Nicolás Bravo, caudillo de la independencia de México, quien falleció en 1854. Sin embargo, Nicolás Bravo, aún conociendo el asesinato de su padre, decidió perdonar la vida y otorgar la libertad de 300 soldados para demostrar la causa patriota. La brillante conducta de Bravo hizo que las tropas españolas se uniesen a este gran movimiento. Es declarado benemérito de la patria, el héroe del perdón. Su nombre está escrito con letras de oro en este gran recinto. Su legado perdurará gracias a su ejemplo de coraje, patriotismo y valentía. Nicolás Bravo, también conocido como héroe del perdón, comenzó su carrera militar al lado de líderes valientes como Hermenegildo Galiana y José María Morelos. Uno de los beneméritos de la patria, originario del estado de Guerrero, Nicolás Bravo, fue uno de los principales insurgentes, sobresaliendo por su humanismo y solidaridad, a pesar de ser hijo de terratenientes, independentista, quien fue uno de los artífices y fundadores de nuestra nación mexicana durante el siglo XIX temprano. Nicolás Bravo comenzó a perfilarse como parte de los que iniciaron nuestra nación en 1811, cuando se unió a las fuerzas insurgentes de Hermenegildo Galiana, quien fue uno de los líderes más cercanos de Morelos. Nicolás Bravo, el héroe del perdón, luchó en diversas ocasiones bajo las órdenes de José María Morelos y Pavón, estando presente en la toma de Oaxaca, en el sitio de Cuautla y en el sitio de Acapulco. Su padre fue fusilado por órdenes realistas, mientras que Nicolás Bravo perdonó y dio libertad a 300 soldados realistas. Para finalizar, se dio trámite a 2 dictámenes de la Comisión de Justicia que adiciona un artículo a la Ley de Amnistía y otro que reforma la Ley de Amparo. En la sesión del miércoles 24 de abril se desahogaron 2 dictámenes provenientes del Senado de la República. Fue un debate intenso que tuvo como trasfondo común
el cuestionamiento por un lado y la defensa por otro de lo que se denomina desde la reforma de 2011 en materia de derechos humanos como el bloque de constitucionalidad. Así se le conoce a la determinación que hace más de 12 años tomó el Congreso mexicano, pero también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para asumir que la defensa de los derechos se guiaría por convenciones internacionales y que para la preservación de la democracia resultaba fundamental que una resolución de los jueces por amparo frente a actos de autoridad tuviera alcance para otras personas afectadas. Limitar los efectos del amparo en sus alcances y en la suspensión del acto reclamado cuando las leyes se encuentren en revisión en la Corte Suprema, en espera de establecer si son o no inconstitucionales, es el objetivo de una de estas dos reformas que pasaron al Ejecutivo Federal para su promulgación. Al defender este acotamiento, las bancadas de Morena, PT y Partido Verde alegaron que esta medida busca frenar en México el gobierno de los jueces. Las del PAN, PRI, PRD y MC señalaron que esa medida atenta contra la división de poderes. Posteriormente se discutió y avaló el dictamen que otorga facultades al Ejecutivo Federal para aplicar la amnistía, perdón y olvido a personas que se encuentren privadas de su libertad, acusadas con castigo penal o sin de algún delito relacionado con casos de interés social y político y que aún no fueron esclarecidos. Así que mientras los impulsores de esta segunda reforma la justificaron como un instrumento contra la impunidad y el olvido y a favor del derecho a la verdad, las y los legisladores que la votaron en contra la consideraron anticonstitucional, violatoria de convenciones internacionales y una medida que entrega las llaves de la cárcel a la Presidencia de la República para liberar a corruptos e integrantes del crimen organizado. Eso dijeron. Vamos a esa reseña. En la sesión ordinaria del miércoles 24 de abril de 2024, la Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria el dictamen que reforma la Ley de Amparo, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales. El objetivo es que, tratándose de los juicios de amparo, que se resuelvan temas de inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales, como actualmente lo hacen. Esto como una medida que permita garantizar el respeto irrestricto de la separación de poderes y fundamentalmente garantizar el principio de presunción de la constitucionalidad de las leyes que aquí se aprueban. Que un solo juez de amparo o aún 3 magistrados de colegiado declaren que una ley es inconstitucional con efectos generales es anteponer a una persona o a 3 personas frente a la potestad soberana de 628 representantes de elección popular. Eso no aceptamos. No aceptamos el gobierno de los jueces en México. Esto que quieren aprobar hoy está eliminando un mecanismo de protección que hoy ya existe, lo que es evidentemente inconstitucional. En segundo lugar, porque están eliminando en la ley el análisis ponderado de cada juez, tiene para hacer una apariencia del buen derecho y del interés social. Este dictamen constituye un paso más para consolidar la dictadura que se concibe en cada momento y en cada acto del partido en el gobierno. Esos que se dicen defensores del pueblo hoy van a aprobar una reforma que violente el instrumento jurídico fundamental para la defensa de los derechos humanos y fundamentales previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. De igual forma, después de una larga discusión, se aprobó el dictamen que faculta al Ejecutivo Federal a otorgar amnistía directa. Con la reforma que está a nuestra consideración, se busca dar facultades al Ejecutivo Federal para otorgar de manera directa la amnistía a personas que están siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o se haya ejercido acción penal en su contra por cualquier delito, y aporten elementos comprobables y útiles para conocer la verdad de los hechos
en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Lo único que estamos proponiendo es una adición al artículo 9º. Lo único que queremos es acortar este procedimiento porque sin duda existen casos en nuestro país que ameritan esa importancia y que ameritan que haya personas que puedan tener acceso a esta amnistía. No debe olvidarse que la ley de amnistía aprobada en 2020 tuvo como objetivo principal favorecer principalmente a grupos vulnerables afectados por el sistema de procuración de justicia, tales como los pueblos indígenas, las mujeres violentadas o que hubieran abortado y las personas en situación de marginación. Ahora, la reforma que propone Morena se desvía de dicho propósito, al permitirle al presidente otorgar amnistías de manera discrecional a cualquier persona que haya cometido cualquier delito. Se pretende eliminar el debido proceso y dotar al Ejecutivo de una facultad que lo convierte en el juez máximo de la República. El oficialismo y sus adoctrinados miembros pretenden solucionar en 5 meses el rezago de la Fiscalía que han solapado durante este sexenio. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.